Hola, bienvenidos. Soy Rodolfo Azar. Y yo, Mili Zambrano, y esto es Entre Mitos y Verdades. Y hoy explicaremos 7 mitos sobre el cambio climático. En esta época de enorme e indignante desinformación en la que cualquier troll anónimo puede cuestionar y poner en duda el trabajo de años de millares de científicos y que mucha gente les crea, es necesario poner las cosas en su lugar y sobre todo cuando está en juego nada menos que la existencia de la humanidad y del planeta, al menos como lo hemos conocido hasta hoy. No hay un peligro mayor para la humanidad que el del cambio climático, porque dada la escala que tienen fenómenos como huracanes, sequías, inundaciones, enfermedades o incendios, absolutamente nadie está a salvo de sus efectos. Por más grande y potente que sea su economía, no han podido detener los daños que ya están causando en todo el planeta. Y eso está claro. Por eso consideramos de vital importancia que todos nos remitamos a las pruebas de lo que se afirma y no la charlatanería de los llamados negacionistas del cambio climático, gente que defiende intereses mezquinos. Ya más adelante les diremos quiénes son y qué negocio podrían perder si el mundo despierta de su letargo y hace lo necesario para cambiar lo que hoy está haciendo mal. Pero empecemos con el primero y más grande de los mitos que esta gente riega por las redes. El cambio climático es natural, ya ha sucedido otras veces. Esto tiene algo de verdad. A lo largo de miles de millones de años, el planeta y su clima han cambiado muchas veces, pero este argumento esconde una gran mentira. Los cambios en el clima del planeta tomaron miles o millones de años. Tal cual. Solo para que se den una idea, la última vez que el planeta vivió una era glacial fue hace 70.000 años y el hielo tardó 60.000 años en derretirse y así los primeros humanos pudieron empezar a poblar el norte de Europa y de Asia. 60.000 años. Y después, en los últimos 10.000, se mantuvo estable hasta que apareció la era industrial humana y en apenas 150 años está haciendo desaparecer el hielo del Ártico. Se estima que en el 2030 no quedarán ni rastros de hielo y hará subir el nivel de los océanos. Existen millares de pruebas de que la causa fundamental es la emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en este último siglo y medio. Los datos son abrumadores. La última vez que hubo tal cantidad de dióxido de carbono en el planeta fue hace 4 millones de años, mucho antes de que aparecieran nuestros primeros ancestros. Es decir, que los seres humanos jamás vivimos en un planeta así. Estamos ya en territorio desconocido. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Quién dice que antes el mundo era diferente? Vamos al segundo mito. Los científicos no están de acuerdo en que los humanos seamos la causa del cambio climático. Bueno, esta es una mentira grande como una casa. Virtualmente el 100% de los científicos está de acuerdo. Existe un organismo internacional que agrupa a científicos de todo el mundo enviados por sus gobiernos de países grandes y pequeños. Se llama Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. El trabajo del IPCC consiste en examinar todo el tiempo miles de estudios climáticos realizados por científicos en todo el planeta y si se comprueba que son fundamentados, se publican en informes y se va reuniendo la evidencia. Pues bien, hay millares de estudios que lo confirman y por eso el IPCC y las academias de ciencias de los países industrializados lo han dicho con todas las letras. El cambio climático acelerado está siendo causado por la actividad humana. Tampoco mienten los datos de los satélites. La temperatura promedio global ha aumentado más de 1 grado en apenas 2 siglos. Peor aún, la velocidad con la que sube la temperatura ha aumentado en los últimos 30 años. En 2023 se batió el récord histórico de calor, el más alto en 120.000 años. Bueno, ustedes se preguntarán cómo se sabe cuál era la temperatura de tanto tiempo atrás. Pues hay varias maneras. Por ejemplo, perforando el hielo hasta grandes profundidades y en esa muestra se analizan los isótopos de hidrógeno y oxígeno para saber cuánta agua se congeló en cada época histórica y así se deduce la temperatura. También se estudian los fósiles que muestran la evolución de unos pequeños animalitos marinos con conchas llamados foraminíferos y los anillos de árboles y de corales fosilizados entre
muchos otros métodos. Hay toda una disciplina científica que estudia el clima del pasado y se llama paleoclimatología. Pero volvamos a los mitos. Y el tercero dice: no pasa nada, la temperatura apenas ha subido 1 o 2 grados. Para entenderlo mejor, la temperatura promedio de la superficie terrestre es hoy de 16 grados después de haber subido algo más de 1 grado, un aumento del 10% aproximadamente. Ahora, comparemos esto con nosotros. La temperatura normal de nuestro cuerpo es de 37 grados. Y si subiera apenas un 10%, el termómetro nos diría que llegamos a casi 41 grados. A partir de allí, la fiebre nos causaría convulsiones, taquicardia y hasta un coma. 1 grado más y el daño cerebral podría ser irreversible. Es una buena comparación. Bueno, aunque esta metáfora suene dura, se parece mucho a lo que está sucediendo con nuestro planeta. Ese grado más de temperatura está derritiendo los hielos de los glaciares y los polos. El mar ha subido al menos 20 centímetros, lo que también parece poco, pero está provocando que algunas islas sean abandonadas. Sin olvidar que centenares de millones de personas viven en las orillas del mar y eso incluye a grandes ciudades. Apenas 1 grado más de temperatura ya está provocando grandes cambios en la vida animal, especialmente en los océanos. Cambian los regímenes de lluvia con épocas de grandes precipitaciones e inundaciones y otras épocas de sequías e incendios incontrolables. Lo estamos viendo. Cuarto mito. A veces hace mucho frío y eso prueba que no hay calentamiento global. Esto lo vemos seguido en las redes sociales porque es uno de los argumentos favoritos de los negacionistas del cambio climático y es de una ignorancia que preocupa, porque una cosa es el tiempo y otra diferente el clima. El tiempo es algo de corto plazo y el clima de largo plazo. Un ejemplo, que caiga un poco de lluvia en plena época de sequía no significa que la sequía haya terminado. Y también que haga frío durante una semana no significa que el planeta no se esté calentando. Cuando termina el año, sumas las temperaturas de los 365 días y sacas el promedio y te encuentras con que en lo que va de este siglo se han registrado 14 de los 15 años más calurosos que se hayan registrado y es probable que el 2024 sea otro de esos años con récord de calor. Así es, así vamos. Por otra parte, los fenómenos climáticos extremos son una consecuencia del cambio que estamos causando en el planeta. Hace 3 décadas los científicos predijeron lo que estamos viendo hoy. Largos meses de calor, periodos más cortos pero con mucho frío, sequías prolongadas y tormentas feroces, tal cual lo que sucede ahora. Quinto mito. Si hay más CO2 en el ambiente, habrá más cosechas y menos hambre. Esto es falso por lo que acabamos de explicar. Sequías más largas y tormentas más fuertes son un cambio enorme para los campesinos que producen los alimentos más importantes para la humanidad, como arroz, trigo, maíz, soya. Sus padres sabían de memoria cuál era la época para sembrar. Hoy, para ellos es cada vez más difícil saberlo y cambiar. A todos los seres del planeta les está pasando lo mismo. Les costará cada vez más adaptarse, nos está costando. Sencillamente porque el clima del planeta casi no varió en los últimos 10.000 años y ahora, en solo unas décadas, todo está cambiando muy rápido y eso nos lleva al sexto mito. Siempre hubo personas desplazadas por desastres climáticos. Para tener una idea de lo que sucede, en el 2022 hubo 32 millones de personas que se desplazaron de sus lugares de origen por culpa de fenómenos meteorológicos. Eso es un aumento del 40% en apenas 15 años. Las poblaciones afectadas entonces entran en una espiral de pobreza y hambre a la que se van sumando la violencia de grupos armados que intentan apoderarse de las fuentes de agua y de las cada vez más escasas tierras de cultivo. Y eso no es ficción, ya sucede en países como Burkina Faso y otros sitios de África y de Asia. Y el subir el número de personas que intentan emigrar a otros países para sobrevivir, en esos países se exacerba el racismo y la xenofobia. Es triste, pero hay que decirlo. Otra prueba contundente de que el cambio climático existe y ya está aquí. Hay que combatir la desinformación y actuar para frenarlo. Séptimo y último mito.
Aunque el cambio climático puede ser causado por la actividad humana, no hay alternativas a los combustibles baratos como el petróleo y el gas. Hace algunos años esto podía ser cierto porque no se invertía en investigar y desarrollar fuentes de energía limpias, pero resulta que la ciencia y la tecnología, como siempre, ha venido en nuestra ayuda y ha hecho enormes aportes en las últimas décadas. Las cosas han cambiado mucho y las energías sostenibles son cada vez más eficientes y baratas. Pongamos un ejemplo. 7 países ya generan toda su energía de fuentes renovables como el agua, el sol, el viento y la geotermia. Entre ellos están Islandia, Nepal, Paraguay y el Congo. Otro ejemplo, España, una economía grande, obtiene hoy la mitad de toda su energía eléctrica del sol y el viento. En Europa, la energía eólica ya representa el 20% de todo su consumo eléctrico. China, el país que más contamina, es también el que más rápidamente aumenta su producción de energía solar y carros eléctricos. A propósito, los carros eléctricos son cada vez más baratos porque se ha mejorado el rendimiento de las baterías de litio y se producen ahora a mayor escala, así se abarata. Y también avanza rápidamente el desarrollo del increíble hidrógeno verde que se obtiene limpiamente del agua. Aplausos para esos países, por cierto. ¿Y con qué se hará el plástico sin petróleo? Pues ya se producen a partir de desechos orgánicos como la celulosa, la papa, el maíz o la soya. No olvidemos que el petróleo y el gas proceden de vegetales y animales muertos hace millones de años. Los adictos al petróleo alegan también que dejar de producirlo dañaría la economía. Tampoco es verdad. Al dejar de producir combustibles fósiles, se perderían unos 5 millones de empleos en el mundo, pero se crearían 14 millones de empleos en la producción de energías limpias. Hagan cuenta, todo esto ya se está haciendo, aunque hay que hacer más para bajar las emisiones de CO2. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, usando menos el carro, pero sobre todo de los gobiernos que ya han firmado acuerdos internacionales para disminuir la emisión de gases nocivos. Entonces hay que exigir a los gobiernos de turno que cumplan con esos compromisos. Y poner nuestro granito de arena, por cierto. Por supuesto, ¿no? Porque también hay que decirlo, será la gente más vulnerable la que sufra las consecuencias de un clima alterado. Los ciclones, inundaciones y sequías afectan más a quienes tienen poco y nada. Y entonces, ¿por qué hay gente tan miope y mezquina que niega las millones de pruebas científicas sobre el cambio climático? Porque les importa un comino el destino de millones de personas y de la vida en el planeta. ¿Y quiénes son? Bueno, no hay que ser Sherlock Holmes para averiguarlo. Son algunas grandes empresas ligadas a la producción, al transporte y la comercialización de petróleo, gas y carbón, las que financian a partidos políticos, granjas de troles y también algún desconocido científico que, como quien dice, vendió su alma al diablo. Y decimos algunas empresas porque, aunque ustedes no lo crean, hay también grandes empresas petroleras que ya están invirtiendo mucho dinero en energía alternativa. Más aplausos. ¿Pero por qué? Porque el único objetivo de una empresa es ganar dinero, no importa si petrolera o lo que sea. Y ya se han convencido de que el negocio va hoy y al futuro por el camino de las energías limpias. En todo caso, bien por ellos y mal por los que se niegan a adaptarse al cambio profundo que necesita la humanidad para evitar extinguirse. Lo que ingenuamente creen los avariciosos es que en el futuro podrán seguir vendiendo la misma cantidad de petróleo en un mundo en permanente crisis económica y decadencia por los desastres permanentes, desastres causados por esta misma actividad. Exacto. Todavía estamos a tiempo de detener el cambio climático. No es irreversible, afortunadamente, como dicen los negacionistas, cuando ya no les quedan argumentos. Sí se puede hacer mucho, aunque tomará décadas que dejemos de ver sus efectos. Pero hay que empezar ahora. Nosotros sí ya nos quedamos sin tiempo y tenemos que cerrar este programa. Si les gustó y les pareció útil, por favor compártanlo, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que le avisen del próximo programa. Hasta nos vemos. Entonces.